sobre el tabernáculo de Moisés. La semana pasada hablamos sobre la introducción acerca del peligro, ¿verdad?, de pensar que tenemos nuestras raíces como iglesia en el judaísmo, cuando realmente la iglesia es un misterio. No existía en el Antiguo Testamento, no existía la forma de la iglesia como hoy es, hasta que el pueblo de Israel rechaza a Jesús. Entonces es cuando comienza de una forma a concretarse el misterio, como dijo Pablo, el misterio de Dios escondido en los siglos. Vimos la semana pasada cómo la raíz es Cristo Jesús. En el judaísmo tenemos una rama del árbol, del olivo. La iglesia es otra rama injertada en lugar del pueblo de Israel. Es un programa aparte que Dios comenzó. Si podemos ver de una forma profética al pueblo de Israel en su historia, tenemos que ver las 70 semanas de Daniel, donde habla 70 semanas determinadas sobre el pueblo de Israel, que comienzan con la edificación, la orden de edificar la ciudad y las murallas por medio de Esdras, de Nehemías, hasta el Mesías príncipe. Serían 69 semanas en total ahí. Entonces hay un paréntesis para luego continuar con la última semana llamada semana 70, que son 7 años. Un paréntesis que tenemos en la historia de la iglesia. Pero la iglesia es un misterio, es un programa aparte. No podemos pensar que viene del judaísmo. Lo que sí sucede es que los primeros miembros de la iglesia eran israelitas. ¿Por qué? Porque Jesús vino al pueblo de Israel, Jesús murió allí. Sus apóstoles eran israelitas. Los primeros convertidos el día de Pentecostés, ¿verdad? Las primeras multitudes que vinieron eran israelitas y prosélitos judíos. Quiere decir que eran gentiles que habían judaizado. Ellos son los que aceptaron a Jesús. Pero ya de allí vemos la historia de la iglesia en el libro de los Hechos, como por primera vez se predica a los samaritanos en el capítulo 8 por medio de Felipe el Evangelista. Pedro predica a los israelitas en el capítulo 2 y 3. Felipe a los samaritanos en el capítulo 8. Y Pedro vuelve a predicar ahora a los gentiles, que eran latinos, en Hechos 10. Al hablar de latinos no estamos hablando de Latinoamérica, sino de Italia, italianos. Eran romanos. Entonces es la forma que el Evangelio empezó a entrar a las diferentes culturas. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Es el proceso. Pero no es que el Evangelio nació en el judaísmo. No era una secta del judaísmo. Si el Evangelio o la iglesia hubiera nacido como una secta del judaísmo, entonces sí tendríamos nuestras raíces en las prácticas del judaísmo. Pero como no nació como secta judía, no son nuestras raíces. Nuestra raíz es, como dice la Biblia, la raíz de la tribu de Judá, que es Jesucristo. Es la raíz de la iglesia, es la raíz del árbol. Nosotros somos las ramas, amén. Entonces tenemos que entender eso. Al estudiar el tabernáculo, es solamente por el simbolismo que conlleva. Habíamos tocado que el tabernáculo no solamente representa a Jesús, que es la presencia de Dios en medio de su pueblo. Lo que es el tabernáculo en sí, Dios dijo: y habitaré en medio de ellos. Era la presencia de Dios para el pueblo de Israel. Ahí estaba Dios con ellos, simbólicamente a través del tabernáculo. Ahora nosotros somos el templo de Dios en el Espíritu. Y dijo Jesús que Él vendría y habitaría en nosotros. Y dijo que el Espíritu Santo habitaría en nosotros. Somos el templo de Dios. Ahora nosotros somos un tabernáculo también, donde habita la presencia de Dios. Por eso la importancia de estudiar estos temas, porque no solamente miraban hacia Jesús proféticamente, sino también hacia la iglesia, proféticamente, hacia el cristiano en particular, hacia el creyente. Cada etapa o cada secuencia y cada mobiliario del tabernáculo representa en un sentido a Jesús y en un sentido de creyente también, y es lo que estamos analizando. Y eso es importante porque es parte de la palabra de Dios
Y es interesante el estudio porque vemos cosas, ¿verdad?, que se hacían proféticamente viendo hacia el futuro y cómo Dios es un Dios que está por encima del tiempo. Dios es el Dios de la historia. Amén. Así es que el tabernáculo en su medida, si están tomando notas, medía 150 pies de largo o 46 metros. Era un rectángulo de 150 pies de largo o 46 metros de largo por 75 pies de ancho o 23 metros. Se puede decir que era lo doble, lo largo era lo doble de lo ancho, era un rectángulo perfecto. Y dentro donde se encontraba en sí el santuario. Dividido en dos partes. Esto tenía medida de 30 codos de ancho por medio de 15, 30 de largo por medio de 15 de ancho, lo que mira el tabernáculo. Ahora, los elementos, como vimos, era el altar del incienso, que se encontraba inmediatamente al entrar a la puerta, y la fuente. El altar del incienso era un cuadro de 7 pies y medio por 7 pies y medio, pero como era una especie de cubo, medía 4 pies de alto. Cuatro pies y medio de alto. Se cree que no tenía fondo, sino que era la tierra al fondo. Pues habla de un altar de tierra. Tenía una reja, un enrejado a la mitad. Entraba a la mitad. Podía sustraerse, se podía ensamblar y sacar. Era de bronce. Algunas versiones usan cobre, otras versiones usan bronce como material. ¿Verdad? Que es una palabra hebrea que quizás se pueda traducir de las dos formas, por eso lo hablan. Algunas Biblias mencionan bronce, otras Biblias mencionan cobre. Es lo que van a ver ustedes en sus Biblias esto. Entonces, este era un cuadro, ahí donde se sacrificaban los animales. Imagínense, en ese enrejado se ponían los animales arriba y la leña de los animales se quemaban, el cebo caía abajo, derretido, la ceniza de la carne quemada, las brasas caían para abajo. Entonces, de tiempo en tiempo tenía que limpiarse el fondo, pues usaban como unos peroles para levantar, era ceniza grasosa, ¿verdad? Que manchaba mucho, que era muy pegajosa. Es que también eran hechos estos instrumentos de bronce también para poder soportar el peso y sacar, limpiar y raspar, ¿verdad? El fondo para limpiar, y a eso se llevaba a un lugar y se tiraba aparte. Pero el altar, como vimos antes de entrar al altar, se entraba por la puerta. La puerta es Cristo Jesús. Es un tipo de Cristo, ¿verdad? Donde entrará, dice la Biblia, y será salvo. Esa era la puerta que estaba allí, y nadie podía entrar por otro lugar si no era la puerta. Nadie puede llegar a Dios de otra forma si no es a través de Jesús. Él dijo: yo soy el camino, la verdad, la vida. Él es el camino, es la entrada. En San Juan capítulo 10, verso 9, dice Jesús que Él es la puerta. El que entra será salvo. Entonces, simbólicamente, vemos en el tabernáculo la presencia de Dios.
y entras por medio de Jesucristo para ser salvo. Y la primera cosa que hay que tener es enfrentar el juicio del pecado. Por eso este altar era de bronce, ¿verdad? El bronce simboliza el juicio del pecado, simboliza el juicio. Entonces allí se quemaban los holocaustos, se quemaban las ofrendas, se hacía el sacrificio por el pecado de la humanidad, por el pecado de la gente. Cuando nosotros venimos a Cristo, nos confrontamos con la realidad de que somos pecadores, necesitamos un sacrificio. La paga del pecado es muerte, dice la Biblia. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Dios proveyó el sacrificio. Así como Dios proveyó simbólicamente el sacrificio del holocausto, el israelita cuando iba a entrar a la presencia de Dios tomaba un becerro o un chivo o un carnero y ponía sus manos sobre él, simbolizando que transfería sus pecados al animal. Entonces el animal era sacrificado en su lugar, se derramaba sangre. Dice la Biblia, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Se derramaba la sangre del animal, se quemaba el holocausto y simbólicamente ya la persona estaba limpia del pecado, podía entrar al atrio, podía entrar a la presencia de Dios. ¿Entiendes? Es a través del sacrificio. Nosotros no entramos por nuestras propias obras, no entramos por nuestro carácter, no entramos por ser buenos, entramos a la presencia de Dios por el sacrificio de Jesucristo. Él es la puerta, Él es el sacrificio y por Él entramos a la presencia de Dios. Amén. Entonces todo esto nos habla del simbolismo. Ahora, lo interesante del cerco alrededor del tabernáculo es que la altura era de 7 pies y medio. Nadie podía asomarse para adentro por sus propios medios. Necesitaba algo para poder mirar hacia adentro. Nadie puede acercarse a Dios por sus propios medios. Nadie puede conocer las cosas de Dios por sí mismo. Necesitamos algo que nos ayude a mirar para adentro. ¿Se fijan? O sea, todo eso tiene ese simbolismo. Había las cortinas de lino, había barras a los postes de plata asentados sobre bases de bronce. Habla de la plata, que es el símbolo de la redención, porque cuando la Biblia habla que había un censo en el pueblo de Israel, se daba una cantidad de plata por cada persona que se contaba en el censo. En el libro de Éxodo, capítulo 38, versículo 24 dice, 25, y la plata de los empadronados de la congregación fue 100 talentos y 1775 ciclos, según el ciclo de santuario. Medio ciclo por cabeza, según el ciclo de santuario, a todos los que pasaron por el censo de edad de 20 años arriba, que fueron 603.550. Por eso la plata se convierte en un símbolo de la redención. Porque Dios dijo, yo me glorifiqué en los primogénitos de Egipto. Todos los primogénitos de Israel son míos, pero tienen que redimirlos por medio de la plata. Y todo primogénito le pertenecía a Dios. Si era un animal, tenía que ser sacrificado. Pero un ser humano no puede sacrificarlo, tenía que redimirlo con plata. No con oro, sino con plata. La plata es el símbolo de la redención. El tabernáculo está rodeado de capiteles o columnas de plata, sostenidas en bases de bronce. Habla del juicio de la redención de la humanidad. No podemos acercarnos a Dios sino a través del sacrificio, la redención de Jesús, que fue el juicio por el pecado de la humanidad. Jesús murió no por sus pecados. La Biblia dice, el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Jesús murió por nuestros pecados. Ahí está el juicio de Dios. La demanda de Dios era la paga del pecado y muerte. Cuando Dios dijo a Adán, no comas de ese árbol porque el día que él comieres ciertamente morirás, la sentencia está dada. ¿Qué hizo Adán y Eva? Comieron del fruto prohibido. La muerte es la única escapatoria para redimir del pecado. Entonces Jesús viene y toma el lugar para sacrificarse a sí mismo como una ofrenda para nuestra redención. Por eso habla la plata y el bronce alrededor del santuario, una altura de 7 pies y medio,
donde nadie puede por sí mismo, sino necesitamos la ayuda de Dios. Nadie se puede salvar a sí mismo. Nadie. ¿Qué tan bueno tengo que ser para ir al cielo? Nadie podemos. Es la gracia y la misericordia de Dios obtenida en la cruz del Calvario. Amén. Todo eso nos habla de este simbolismo. Por eso es interesante estudiarlo, porque nos muestra lo que ya estaba en un sentido profetizado. Génesis capítulo 3, verso 15, habla de la promesa que dijo Dios: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su simiente y tu simiente. Y la simiente de la mujer te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahí Dios está profetizando la redención de la humanidad a través del sacrificio de Jesús, venciendo a Satanás en la cruz. Porque la cruz fue el calcañar de Jesús. Y cuando Jesús muere en la cruz, dice la Biblia, destruye el poder del diablo. Dice: por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, Él también participó lo mismo, para destruir por medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Cuando Cristo muere en la cruz, Él derrota a la serpiente, pisa su cabeza. De ahí en adelante, Satanás ya no tiene el poder que tenía antes de que Jesús viniera. Ya no tiene las manifestaciones que había antes de que Cristo viniera. Su poder ha sido aniquilado. Porque dice la Biblia, Jesús mismo dijo: el hombre fuerte, cuando está en paz, seguro está lo que él tiene. Pero cuando llega alguien más fuerte que él, lo vence y lo ata, saquea sus bienes. Jesús es el hombre más fuerte que vino a derrotar al hombre fuerte que es Satanás, y lo ató y le saqueó sus bienes. Y al poder que él tenía, la autoridad que le había sido entregada, Jesús viene a redimirla. Por eso habla de una altura que no podemos nosotros completar. Necesitamos, el hombre promedio no tiene 7 pies y medio de altura. Sé que habrá basquetbolistas, gente de esa edad, de ese tamaño, pero el hombre promedio no llegamos a esa altura. ¿Entiendes? Por eso habla de algo extra para poder nosotros lograr entrar. Una vez que el hombre entra, como dijimos, llega al altar de bronce. Ahí es donde se sacrifica el animal en nuestro lugar. Es donde está la provisión de Dios para el sacrificio. El Señor proveyó el cordero para el sacrificio. Al igual que en Génesis 22, cuando Dios pide a Abraham que ofrezca a su hijo en sacrificio, Dios proveyó el cordero para el sacrificio. Así nosotros, el Señor proveyó en Jesús el cordero para el sacrificio. En San Juan 1:29 dijo Juan el profeta, Juan el Bautista, cuando miró a Jesús, dijo: he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús es el sacrificio por nuestro pecado en el altar del holocausto. Ahora, antes de entrar a la fuente, les tengo un dato aquí interesante basado en Éxodo capítulo 38. Dice versículo 24: todo el oro empleado en toda la obra del santuario, el cual fue de oro de la ofrenda de 29 talentos y 735 según el ciclo del santuario. 29 talentos y 730 ciclos. Un talento equivale a 34 kilogramos. Vamos a ver el valor del oro empleado en la construcción del santuario. Tenemos que era 29 talentos. Por 34, que es el equivalente a kilos, son 986 kilos. 986 kilos de oro. El oro, su valor por kilo, según me estaba informando ayer, eran 53. $8.29 $53.829.58 en dólares. 1 kilo de oro.
el equivalente en oro fueron 53 millones. $75,965,90. Ese era nada más el oro, ¿eh? La plata, por su lado, era un total de 200 ciclos, 200 talentos con 1795 ciclos. Tenemos 200 talentos, un equivalente a 6.800 kilogramos de plata. Este es el oro, esta es la plata. 6.800 kilos de plata. La plata se vende a 560 por 12 el kilo. El valor de la plata eran 3.808.816. Según la calculadora, no sé si estoy mal. ¿Estoy mal? Hagan los cálculos, yo hice ayer ese cálculo. 3.808. ¿Estoy bien o estoy mal? ¿Sí? 8.16, perdón, me comí uno. El bronce es más barato todavía. El bronce fueron 2.380 kilos de bronce. $2.380 kilos. El precio del bronce es a $7.50, $7.50. Más barato, ¿verdad? Muy, muy barato. $17.850 de bronce. 17.850. ¿Alguien haga los cálculos? ¿Cuántos millones tenemos ahí? 56.902.000, casi 57 millones, 622,90 centavos. Eso costó sin contar piedras preciosas, sin contar la madera preciosa, fina, sin contar las pieles, que eran muchas pieles, sin contar otros materiales. Esos eran nomás los tres principales materiales: oro, plata y bronce. Estamos hablando de 56 millones, casi 57 millones de dólares en el tabernáculo del desierto. ¿Cuántas casas puedes comprar con 57 millones de dólares? Es dependiendo. Dependiendo. Hay lugares como Nueva York que con eso no compras nada más que un condominio quizá. Y eso, allá la tierra es muy cara porque un pedazo de tierra lo compras por millones, pero lo puedes construir hacia arriba. Hay un pueblito aquí en Colorado, Telluride, turístico, y estaba viendo hace tiempo atrás una esquina, pero era una esquina pequeña, no es muy grande. Querían 1.5 millones de dólares por ese pedacito de terreno. Dije, wow, eso está carísimo. Aquí en Albuquerque, ¿cuántas casas no compramos con ese valor? Un cálculo de salir más o menos ahí en tu mente rápido. 6, 7. Con 57 millones, 7 casas. Yo pensé que 1.5 millones. Oh, no. Bueno, de un valor de 1 millón sería allá la montaña, ¿no? Pero casas ordinarias, ¿cuántas casas no completaríamos con eso? No lo sé. Eran muchas casas, ¿se imaginas? Más de 100 casas.
quizás 1000 casas, yo no sé, ¿verdad? Algo que está fuera de nuestro alcance. ¿Qué harías tú con $1 millón? Wow, démelo. Volverse loco. Bien. Entonces, lo interesante de todo esto, hermanos, es que este pueblo venía de una esclavitud. Este pueblo venía de ser oprimidos, 430 años. Esclavos. Final de su vida, final de su tiempo, este faraón que surgió, que no conocía a José, al principio no eran esclavos. Al principio no eran esclavos. Dice la Biblia que Dios exaltó a Israel en Egipto. Por medio de José, el pueblo de Israel era un pueblo especial, no eran cualquier gente, no era una bola de esclavos en el tiempo de José. No eran esclavos en el tiempo donde están los faraones que conocían a José. El problema vino cuando entra un nuevo faraón que no conoce a José. Ahí la cosa cambió para este pueblo. Es donde fueron esclavizados. Eso fue en los últimos años la esclavitud. ¿Entiendes? Al principio no eran esclavos como los vemos al final. Pero como esclavos perdieron todo, ya no tenían nada. Pero cuando salieron de Egipto, salieron con riquezas. Las riquezas de Egipto, dice la Biblia. Dios le dio gracia a los israelitas para pedir a sus vecinos joyas, oro, telas, madera. Y la gente les dio a los israelitas, los egipcios, les regaló a los israelitas todo. Entonces cuando Dios pidió que se construyera un santuario en el desierto, el pueblo trajo ofrendas. Este es el sueño de todo pastor. Es el sueño de todo pastor, decir, hermanos, ya no ofrenden, ya no diezmen porque tenemos mucho dinero en abundancia en la iglesia. Digo que es un sueño porque nunca va a ocurrir, ¿verdad? Es un sueño. Porque Moisés le dijo a los que están cuestionando al pueblo que no ofrenden. Y Moisés tuvo que prohibirle al pueblo ofrendar más. ¿Se imagina? Ese es el sueño del pastor, ¿verdad? Que un día venga la secretaria, la tesorera de la iglesia y diga, pastor, no le dan tu ofrenda ahora porque no sabemos qué hacer con el dinero. ¿Se imagina? Es un sueño, es un sueño. Por favor, recuérdenles, pastor, yo lo que le podría decir. Más bien hay que recordarlo que ofrenden. Sí. Método del desierto, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo ganaba la gente en ese día su dinero? ¿Hacían tiendas? ¿Hacían ropa? ¿Qué es lo que hacían? No, este dinero que salió fue de las ofrendas del pueblo, del dinero que sacaron de Egipto. O sea, en Egipto no les pagaban con dinero, les daban comida, pero ellos cuando salieron pidieron a sus vecinos, y dice que ellos les dieron cosas, le dieron dinero cuando salieron de la esclavitud. Pienso que eso se encuentra en Éxodo 12, cuando el pueblo sale de Egipto. Ellos pidieron a la gente y la gente les dio todo lo que pidieron y cuando salieron ya fuera llevaban gran cantidad de bendición. En el versículo 35, Éxodo 12:35, hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. Todo ese dinero, porque en el desierto realmente no había un mercado. Quizás había un mercadeo de cambiar mercancía, pero la comida era el maná. Comían maná siempre. El agua, Dios les daba agua. La ropa no se envejecía. Los zapatos no se gastaban, 40 años no gastaban nada. O sea, todo el dinero que sacaban de Egipto, la mayoría lo usaban en el santuario y ellos tuvieron que pagar. Recuerde, por cada israelita, en Éxodo 38, la ofrenda por cada primogénito israelita era la cantidad de 600. Medio ciclo por cabeza, según el ciclo del santuario, a todos los que pasaron por el censo de edad de 20 años arriba, que fueron 603.550. Medio ciclo de plata
es lo que pagaban los israelitas por cada primogénito de los israelitas. Y ese binomio se iba al tabernáculo. ¿En qué se gastaba? En nada. Porque todo se proveía ahí mismo. ¿Entiendes? Todo lo proveía Dios. Así es que en ese tiempo realmente no había un mercado como ya cuando se estableció en Canaán. Entonces empezó la venta de siembra, cosecha, pesca, el comercio, el mercado. Pero en el desierto ellos como podían vivir un día en un lugar, como vivir 2 años en el mismo lugar. Era según la orden de Dios, a su orden acampaban y a su orden marchaban. Entonces vemos una cantidad increíble de dinero invertir allí, porque se hizo un santuario de excelencia para Dios. Las pieles eran pieles costosísimas, eran pieles especiales, eran pieles tejidas, era algo increíble lo que se usaba allí en la madera, donde sacaron todo eso cuando vinieron de Egipto. Por eso dice que la Biblia saquearon Egipto. Dios les dio gracia y todo lo que pedían se lo daba. Más ese carro, sí, llévate ese carro. Más ese buey, llévate el buey. Más ese burro, llévate el burro. Cualquier cosa que pidieran. Porque Dios le dio gracia a su pueblo. Y de ahí se hace el tabernáculo. Vean la cantidad de dinero. Es algo increíble, ¿verdad? Alguien dirá, ¿qué desperdicio? No, cuando es para Dios, hermanos, hay que hacerlo con excelencia y no desperdicio. ¿Entiendes? Estamos agradando a un Dios vivo. Estamos sirviendo a un Dios maravilloso. Y bien dijo David, no ofreceré sacrificio que no me cueste nada para Dios. Lo que tú hagas, hazlo para Dios por excelencia. Es el mensaje aquí. Es el mensaje aquí. Ellos se entregaron lo mejor. Ahora, la ofrenda fue voluntaria, pero fue específica. Cuando Dios mandó pedir ofrenda para construir el tabernáculo, no le dijo que trajeran lo que quisieran. Les dijo qué querían para la construcción, pero fue voluntario traer a la gente las cosas. Y eso habla acerca de también nosotros, estamos por la gracia. Es voluntario todo, ¿verdad? Lo que se necesita para la obra del Señor. Tu trabajo es voluntario, nuestro trabajo es voluntario, nuestro servicio, todo lo que hacemos para Dios entra ahí en esa categoría, ¿verdad? Porque ¿cuánto vale un alma? O sea, no tiene un precio. ¿Cuánto podemos dar para la salvación de una persona? Podemos invertir en hacer una campaña y gastar $1,000, $2,000, $5,000. Hay gente que gasta $20,000 en una campaña, $30,000. Es dependiendo el tamaño de la campaña, el estadio o lo que uses, ¿no? Hay campañas que se gastan hasta $50,000, $100,000. Y se salvan almas. Valió la pena, ¿entiendes? Porque ¿cuánto vale un alma? ¿Podemos pagar el precio de un alma? ¿Cuánto vale tu alma? ¿Cuánto se puede pagar por tu salvación? O sea, no hay una cantidad. Por eso Jesús viene a morir por nosotros. Entonces, cuando se hace este tabernáculo, se hace con esa mentalidad del sacrificio, de la entrega, de la excelencia para Dios. Por eso lo que hagamos, dice la Biblia, hagámoslo bien, hagámoslo para el Señor. Cuando lees el libro de los Salmos y hablan los músicos, dice, háganlo bien, tañan bien, toquen bien, háganlo con excelencia. Lo que hicimos nosotros es para el Señor. Hermanos, voy a cantar, no sé la letra, pero es para el Señor. Eso no cantes. O sea, si canta a Dios, adora a Dios, pero hermanos, yo no sé cantar, no se fijen en el tono, fíjense en la letra. No es mi talento cantar, yo tengo que dedicar a otra cosa que es mi talento, ¿amén? Entonces, porque las cosas de Dios hay que hacerlo con excelencia, es para Dios, no es para el hombre. En los sacrificios no era cualquier animal, era el animal perfecto, el más bonito, el más íntegro, el más limpio. No puede tener una mancha, no puede tener una pierna quebrada, una arruga, tiene que estar bien el animal para sacrificarlo. Podría ser animales de exposición de feria hoy en día, los más selectos. Y era por el pecado, la gente traía lo más selecto para ofrecerlo a Dios en sacrificio. Eso nos habla, no de que Dios quiera el dinero y todo esto, sino que nos habla de la entrega hacia Dios, de la excelencia para Dios, de hacer las cosas para Dios. Hablaba la mañana de la mujer que derramó el vaso de alabastro de perfume, la criticaron, eso se debe haber vendido a los pobres. Pero como ella hizo ese acto de excelencia, su memoria permanece.
Y cada vez que predicamos lo volvemos a contar. ¿Cuántas veces, cuántas miles de veces no se ha hablado de esa mujer? Por un acto de excelencia. Y tenemos otro acto de excelencia en la viuda pobre, que dio todo lo que tenía, no lo que le sobraba, sino lo más valioso que tenía, y Jesús la honró en público por su acto de excelencia. Recuerda, el acto de excelencia no es la cantidad, sino la calidad con que hace las cosas. Se fijan los metales que Dios usó, el oro y la plata. Sabemos que ahorita el platino tiene mucho valor, pero en ese tiempo quizás no en esas áreas existía el platino, pero era lo más excelente, oro y plata. Bronce era en aquel tiempo también un buen metal. Había al grado artículos de bronce, que dice la Biblia, que valían más que el oro. Eran hechos de un bronce de tanta calidad y hechos tan esmeradamente que tienen un valor como si fuera oro o más que oro. Pero era lo que Dios pedía para construcción. Y no porque Dios se fije en el dinero, sino porque Dios pide calidad en nuestro servicio. Por eso, si usted canta, haga lo mejor para Dios. Si usted predica, haga lo mejor para Dios. Si usted enseña, haga lo mejor para Dios. Si usted está en la puerta en el templo, haga lo mejor para Dios. Si estás cuidando bebés en el cunero, haga lo mejor para Dios. Cualquier cosa que hagamos, nosotros le damos la medida de, oh, eso es muy bueno, no, eso es mejor. Pero para Dios no hay esa medida. Porque puede ser una persona limpiando el baño de la iglesia y lo hace con tanto corazón, con tanta pasión, que agrada tanto a Dios, que más que el mejor músico que esté en la plataforma tocando instrumentos increíblemente, pero si lo hace para vanagloria. Pero si el músico, aunque toque una guitarra sencilla o un piano de miles de dólares y lo hace para Dios, oiga, eso es melodía a los oídos de Dios. Pero puede tocar el piano más costoso del mundo y si lo hace para su vanagloria, esa melodía no sube a la presencia de Dios. Porque Dios no busca el número, Dios busca la calidad. ¿Entiendes? En lo que hacemos para Él. Vamos pues ahora a entrar a la fuente, ya que entramos al tabernáculo, ya que entramos al limpiamos, hicimos sacrificio, ahora entra a la fuente. En la fuente de agua, solamente los sacerdotes podían lavarse. El pueblo no se lavaba ahí, solamente el sacerdote. Era para lavarse, como habíamos tocado la semana pasada, las manos y los pies. Las manos representan nuestras acciones, nuestras obras, los pies nuestro caminar, nuestro conducir. Eso tiene que ser lavado, eso tiene que ser limpiado. El fondo de la fuente era hecho de espejos. Así que la gente, el sacerdote cuando miraba para agarrar agua, se miraba su reflejo, ¿verdad? Era su conciencia recordándole que Dios mira el corazón, que Dios mira más allá de la apariencia. Porque lo que sucedía, cuando el sacerdote se acercaba al agua, se miraba su rostro, pero una vez que tocaba el agua, ese rostro se deformaba. ¿Entiendes? O sea, tu rostro se deforma cuando el agua está movida. Ya no lo ves como en un espejo. Así es que él podía ver su conciencia. Quizás nos sentimos tan santos, tan limpios, tan puros, pero cuando nos acercamos a la palabra de Dios y miramos nuestra vida, decimos, realmente estamos distorsionados. Realmente no llenamos los parámetros. Realmente no alcanzamos ir al cielo por nosotros mismos. Necesitamos su gracia. Necesitamos lavarnos con agua. Porque él miraba, primero se miraba y luego se lavaba. Entonces nosotros venimos a Cristo, la fuente de agua viva, la palabra viva, y nos acercamos. Quizás ahora hice mi buena hora del día. Ahora fui a la iglesia y ministré en la mañana en tal departamento, en tal área, hice tal cosa para Dios y sentimos que ahora sí que Cristo venga porque me voy con Él. Pero cuando llegamos a la palabra y nos inclinamos, nos humillamos y vemos nuestro rostro reflejado, decimos, ok, me veo bien. Pero cuando tocamos la palabra, la abrimos y empezamos a leer, nuestro rostro se empieza a desfigurar.
Decimos, necesitamos la gracia de Dios. Amén. Ese es el simbolismo que está aquí. Esa es la representación. El sacerdote, ahora el creyente es el sacerdote. Dice el libro de Apocalipsis, nos ha redimido entre los hombres y nos ha hecho reyes y sacerdotes. Les dijo Pedro, somos nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Así es que ahora esto habla del sacerdocio del creyente. Todos nosotros somos sacerdotes. No hay un sector de la iglesia que son los sacerdotes, son de la religión, no del cristianismo, no de la Biblia. Aún los ministros no somos más especiales que el miembro de la iglesia, porque Cristo pagó el mismo precio por el ministro que por el miembro de la iglesia. Amén. ¿Entiendes? O sea, no dijo, voy a morir primero por todos los siervos y siervas y luego por la gente. No. Murió por todos nosotros igual. El sacrificio que dio por ti lo dio por mí. La única bendición que quizá tenemos responsabilidad es el lugar que ocupamos en el cuerpo de Cristo, como pastores o siervos de Dios, ¿verdad? Pero no es porque somos mejores, la verdad a veces somos peores. Es por su gracia y su misericordia, por su favor inmerecido. Entonces cada vez que somos llevados ante la fuente, somos recordados. Mírate bien. Por eso examínate a ti mismo si todavía estás en la fe. Cuando dejamos de examinarnos, cuando dejamos de analizarnos, porque a veces ya damos las cosas por sentado, no, es que yo estoy bien, no, es que yo voy a la iglesia y todo está bien. Llega el momento que ya no nos dimos cuenta que Jesús ya no está. Nos hemos adaptado tanto al sistema que nos olvidamos de Dios y somos absorbidos por el sistema. Y en Apocalipsis capítulo 3, verso 20, nos enseña esa verdad. Dice Jesús, yo soy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Ahora ese pasaje lo usamos solamente para evangelizar. Y Dios está a la puerta de tu corazón y abre la puerta a Jesús. Pero realmente ese pasaje está hablando a la iglesia. Porque cuando dejamos de ir a la fuente a mirar nuestro rostro, nos olvidamos. Y llega el momento que nos hemos olvidado tanto ya que nuestra sensibilidad espiritual se apaga. Y nos apartamos de Dios y no nos hemos dado cuenta porque decimos, sigo yendo a la iglesia. Venir a la iglesia es importante, pero no es servir a Dios venir a la iglesia. Es parte de buscar la presencia de Dios, es parte de buscar la comunión con el pueblo de Dios para ser ministrados. La Biblia dice, no deje de congregarse como algunos tienen por costumbre. Porque está el otro extremo, la gente dice, no, yo en mi casa veo la tele, o yo veo en el internet, ¿verdad? Quizá algún miembro de la iglesia, no, pues no voy al culto, acá yo veo el pastor en la computadora, ¿verdad? Ahí voy a ver la predicación en el internet. Es una herramienta muy buena, pero no es lo mismo de estar en la casa de Dios. Por eso el escritor de los Hebreos dice, no dejen de congregarse, como algunos tienen la costumbre. Cuanto más ven que aquel día se acerca, Cristo viene pronto, hermanos. ¿Se imagina qué bonito sería que un día Jesús venga y nos agarre en la iglesia adorando a Dios? Nos puede agarrar en el trabajo, nos puede agarrar dormidos, pero qué bonito sería que nos agarre un día de culto, ¿verdad? Y ese día que tú no vengas a la iglesia, no te vas a quedar, eso pienso. Pero qué feo, ¿verdad? Que vas al arrebatamiento el día a la hora del culto y allá arriba le decían, Señor, no fue el culto, ahora andaba en el partido de fútbol. Oh Señor, me fui a almorzar con un amigo a tomar un café y tú viniste ese momento cuando era hora del culto. Sería algo medio raro para nosotros, ¿no? ¿Cómo nos sentiríamos? Híjole, me fui a hacer una liebrecita y vino el rapto, me fui, era el día del culto. Qué bueno que Dios no nos juzga como nosotros juzgamos. Dios es un Dios de gracia, un Dios de misericordia. Amén. Bien. Después de entrar por estos dos elementos, están en lo que se llama el atrio. Este es el lugar santo y este es el lugar santísimo.
todavía no están en el tabernáculo estas cosas sucediendo. Este es el tabernáculo. Esta es la cortina de alrededor del tabernáculo, es el patio. El tabernáculo es ese lugar donde está el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces, una vez que el sacerdote ya había lavado, ya había ofrecido su ofrenda, ya se había lavado, ahora podía entrar al tabernáculo. Ahí había una cortina que dividía dos secciones, el lugar santo y el lugar santísimo. La cortina era de pelo de cabra con cubiertas de lino, pieles de carnero teñidas de rojo, pieles de tejones y pieles finas. Algunas versiones dicen de delfín. Wow. Piel de delfín. O sea, pieles de calidad todo esto, porque era para Dios. Esa era la contextura del tabernáculo, de la cortina que estaba ahí separando. El sacerdote entraba todos los días al lugar santo. En el lugar santo, voy a borrar para dar lugar a mis dibujos. Voy a tener que aprender a dibujar. Igual, una sola entrada. Algo interesante, el tabernáculo no tiene ventanas, solamente una puerta. Por eso Jesús hablaba del pastor que entra por la puerta. El ladrón salteador no entra por la puerta, entra por otros lados. Entonces, la cosa de Dios se entra por la puerta correcta, que es Jesús. Se entra por el servicio correcto, de la forma correcta, de la adoración correcta, de la entrada correcta. No hay, como decimos en inglés, shortcuts. No hay caminos cortos, no hay otra forma. Ok, la iglesia, pero yo puedo hacerlo de esta forma. No, es como Dios dijo en su palabra. No había otra forma, solamente por ahí. Y eso ahí estaban los sacerdotes. Cuando el sacerdote cumplía 55 años de edad, quizá ahí viene la idea del retiro en este país, ¿verdad? Dejaba de trabajar en los sacrificios, en el altar del holocausto, trayendo el agua para lavar, para la fuente. Esa agua se cambiaba continuamente. Era continuamente agua fresca. Entonces, ya no podía hacer trabajos pesados, oiga, destazar una vaca, partirla en pedazos, partir la leña, subirla adentro del altar, aunque son 4 pies y medio, pues de todo requiere fuerza para meter adentro las cosas, acomodarlas adentro y prender el fuego. Entonces, a la cierta edad ya no pueden hacer eso los sacerdotes. Su trabajo era vigilar las puertas, tanto la puerta del atrio como la puerta del santuario. Había también mujeres cuidando las puertas. Por eso la Biblia habla de los hijos de Elí, que dormían con las mujeres que cuidaban a las puertas del tabernáculo. Dice, era muy grande el pecado de los jóvenes. Y el problema era que el papá sabía y no lo impedía. Había mujeres cuidando las entradas y hombres mayores de edad cuidando las entradas. Los hombres jóvenes levitas, la familia sacerdotal, son los que hacían el trabajo fuerte, el trabajo pesado. Las mujeres levitas, parte de ellas hicieron el santuario, las que reparaban las cosas que se rompían, ¿verdad? Ayudaban en esas áreas. Los hombres hacían las tareas pesadas. Cuando había que mover el tabernáculo, entraban los hombres a cargar, porque aunque había carros para transportar el atrio, los implementos del santuario tenían que ser cargados en los hombros de los sacerdotes, de los levitas. Eso vamos a verlo más adelante. Pero al entrar por esa única puerta, el sacerdote, había un lugar que estaba oscuro, que solamente se alumbraba
con el menora. Ahora, el menora tenía las lámparas, tenía 7 lámparas, pero se puede decir que estaba de esta forma. Tenía como una pared atrás para proyectar la luz y no tenía un contenido que se unía al brazo que estaba lleno de aceite y aquí donde ardía la lumbre. La luz la aventaba hacia enfrente. De este lado no había luz, la luz estaba hacia enfrente, hacia la mesa. Hacia la mesa, los panes de la proposición. Y esto tiene su simbolismo. Jesús es la luz. Y Jesús nos ilumina hacia nosotros, donde está la comunión, la mesa, los panes. Ahora nosotros también somos luz que tenemos que usar hacia enfrente. Por eso el creyente simbólicamente no puede volver para atrás. Porque si volvemos para atrás, ya no proyectamos la luz. Tenemos que ir siempre hacia adelante. Por eso Pablo dijo, prosigo hacia adelante. El premio supremo y llamamiento de Dios y de Cristo Jesús. Hacia alumbre vuestra luz delante de los hombres. No es hacia atrás, sino hacia enfrente. Entonces el menora es un tipo de Cristo y un tipo de creyente. Porque Jesús es la luz del mundo, pero Jesús dijo también, ustedes son la luz del mundo. Ahora Pablo dice, andemos como hijos de luz. Dice, andemos como de día, no como en las tinieblas, en la oscuridad. Así que cuando se entra al lugar santo, está el testimonio del creyente. No solamente el testimonio de Cristo que es la luz, sino el testimonio de nosotros. Es aquí en la iglesia donde adoramos a Dios que damos el testimonio de lo que Cristo hizo en nuestras vidas, ¿verdad? Donde la gente puede ver, como dijo Jesús, para que los hombres vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Porque hermano, la gente allá afuera no va a creer realmente porque traigamos una Biblia en el brazo. No va a creer porque decimos gloria a Dios o aleluya. Van a creer por nuestras acciones, por nuestro testimonio. Si somos luz o somos tinieblas. Si somos la sal de la tierra o no. O sea, la gente allá afuera no va a creer solamente por nuestra apariencia, va a creer por nuestro estilo de vida. Por eso es importante el testimonio del cristiano. Dice la Biblia, somos cartas abiertas y leídas por todos los hombres. Dice, tenemos una gran nube de testigos a nuestro alrededor. Somos espectáculo a los ángeles y al mundo. O sea, no nos podemos escapar del umbral. Por eso el menora o el candelabro tenía que estar prendido 24 horas. No podía apagarse. Por eso el pueblo de Israel celebra el Hanukkah con un candelabro de 8 brazos. Porque hubo un milagro que sucedió en los tiempos de Antíoco Epífanes, cuando se estaba destruyendo el templo y todo eso. No había aceite para el alumbrado. Y no había forma de mantenerlo prendido porque no había aceite. Mas sin embargo, Dios hizo el milagro que por 8 días, sin aceite, el menorá se mantuvo encendido. Por eso los judíos ahora hacen la celebración del Hanukkah prendiendo una velita cada día. Son 8 velas. En el candelabro, ahí tenemos atrás 2 de esos, del Hanukkah, tiene 8 brazos. Pero es por la memoria de ese milagro que Dios hizo, porque tardó 8 días en producirse el aceite. Porque tenía que juntar ciertos materiales que no había en ese momento en Israel, tenía que ir a buscar a otros lugares. En los que fueron a traerlo fueron 8 días de producir el aceite del alumbrado. Y ya cuando lograron hacer el aceite, era el día 8. Así que ya el menorá ya no se iba a encender el día 9. Necesitaba el aceite fresco. Por eso ese milagro del Hanukkah. Entonces, el tabernáculo, en el lugar santo, se mantenía el candelabro encendido todo el día. Eso habla del creyente. No podemos ser cristianos nomás en la mañana y en la noche, no. No podemos ser cristianos nomás en la iglesia y fuera de la iglesia, no. Somos cristianos 24 horas, 7 días, 365. ¿Amén? O sea, no podemos decir, este día yo no voy a alumbrar, este día no va a dar mi luz. Tenemos que proyectar la luz hacia enfrente. ¿Recuerda eso?
Esto era hecho de oro. El oro es el símbolo, representa lo celestial. Por eso Jesús es la luz. Jesús es del cielo. Vino del cielo a la tierra. El menor, hermano, es algo interesante. Iluminaba la habitación, de otra manera sería oscura. Los sacerdotes recortaban las mechas para que sigan ardiendo con intensidad. Era de una sola pieza de oro. Eso habla de la integridad, habla de lo completo. Tenemos una responsabilidad grande como cristianos. Canten un amén. Contaba con un solo eje que se partía en 6 brazos, 3 a un lado y uno del medio. Formaba lo que era la octava lámpara para la luz, la séptima lámpara. Son 6 y 1, 7. El número 7 es el número perfecto, es el número de Dios, es el número de la perfección, pero es el número de lo uno, de lo absoluto. Para los judíos, entender el uno en su mentalidad es muy diferente a la nuestra. Para nosotros el uno es el número 1. Para ellos el número 1 es una unidad compuesta, como la familia, como la iglesia, la comunidad. Es un singular que lleva un plural. Pero para referirse a Dios era el 7. Por eso en la Biblia escuchamos repetidamente los 7 espíritus de Dios, los 7 ojos, los 7 cuernos, hablando de Jesús, ¿verdad? Los 7 espíritus de Dios, el Dios sobre la tierra. Es el Espíritu Santo, es un solo espíritu. El poder de Dios es uno solo, ¿entiendes? Pero el número 7 es el número de la perfección, es el número que llaman divino. Por eso el candelabro tiene 7 brazos y es de oro, el oro más puro que se puede encontrar aquí en la tierra. Entre más puro el oro, más maleable y más frágil. Más frágil. Las cosas de Dios, hermano, son, Dios no es frágil, Dios, pero sus cosas son delicadas. Las cosas de Dios son delicadas. El servicio a Dios es delicado. No cualquiera puede nomás decir, yo voy a hacerlo. Primero tiene que haber un llamado y el respaldo de Dios, porque es algo delicado. Participar del altar de Dios, ministrar la palabra de Dios. Por eso, cuando habla del ministerio, dice el escritor de los Hebreos, y no es de toda la gloria, sino de aquel que es llamado como lo fue Aarón. El hombre no se puede autoproclamar ministro de Dios. Tiene que haber un llamado de Dios. El hombre no puede dar ministerios. Dios es el que da los ministerios. Dice la Biblia en Efesios 4:11, Él mismo constituyó los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Fue Jesús quien constituye los ministerios, no el hombre. No, uno como pastor no puede decir, ok, vengan a la iglesia porque voy a impartirles ministerios. Si yo no soy Dios, pastor no es Dios. Las cosas de Dios son delicadas. Es como el oro puro. Hay que tener mucho cuidado con ello. No podemos usar una forma brusca el oro puro. Porque usted lo ve con sus anillos. Si usted trabaja la construcción, no se quita su anillo, al rato está todo abollado. Porque es de oro, ¿verdad? Tienes que llevarlo con el hermano Ernesto para que lo enderece. Tienes que enderezarlo, tienes que llevarlo al joyero para que te lo componga. Porque el oro es delicado. Las cosas de Dios, hermano, son delicadas. No podemos romper la iglesia con un espíritu salvajismo. Tenemos que tener cuidado con las cosas de Dios. Son delicadas. ¿Amén? Así que era hecho una sola pieza de oro puro labrado a martillo. Nuestra vida es probada como el oro, por el fuego, por el martillo de la prueba. Yo no entendía mucho de eso hasta ahora que platico con el hermano y hay formas, ¿verdad? Como los anillos que están de eso, nos tiene que golpear con un martillo. Y le van dando la forma, hay una base y le van martillando alrededor para irlo enderezando o extenderlo. No es a la fuerza, son martillazos. No es voy a cortarle y soldarle, es a golpe de martillo. Y si quieres hacer hilos de oro igual, tienes que estarlo golpeando hasta irlo pasando por un hoyito y va saliendo por allí, porque como es maleable, se va extendiendo con el golpe y se va formando a la forma y va
va pasando por allí y ya tienes el hilo de oro. Entonces, hacer el menorá era golpes. Hermano, nuestra vida, para hacer una luz, tiene que ser golpeada. No nos gustan los golpes de la vida, no nos gustan las pruebas, pero es la prueba de nuestra fe la que produce paciencia. Son nuestras pruebas y luchas las que nos limpian, las que nos purifican, las que nos hacen acercarnos a Dios. ¿Entienden? Por eso la prueba de nuestra fe es más preciosa que el oro, es probada como por fuego. No porque Dios quiera quemarnos y destruirnos. O sea, la prueba de Dios nunca es para nuestra destrucción, sino para nuestra madurez, para nuestra bendición. Es para que alcancemos un nivel espiritual, para que crezcamos, es para que nos moldemos, es para que nos limpiemos. El oro antiguamente era limpiado con fuego, un crisol de fuego. Se ponía el oro, el fuego lo derretía, la escoria salía, la quitaban y lo volvían a derretir otra vez. Volvía a salir escoria, era la forma de limpiar el oro. Hoy ya tenemos otros métodos, hay químicos especiales para limpiar el oro, tengo entendido. Pero son abrasivos, son ácidos. El oro no se limpia solamente con agua. Y si usas agua para limpiar el oro, tiene que ser vapor caliente. Un anillo de oro se puede limpiar con vapor, pero el agua calientísima, vapor. No con agua caliente normal. Tiene que estar tan caliente que es vapor. Y sale en presión el vapor como una pistola. Y entonces limpia el oro. O sea, no hay formas fáciles en el cristianismo. Tenemos que pasar por pruebas. Dijo Pablo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. La prueba de nuestra fe produce paciencia. Y la paciencia no avergüenza, porque ha sido derramado en nuestros corazones su espíritu que clama, Abba, Padre. Amén. Entonces, hermanos, nosotros somos como ese menor. Dios nos está dando forma. Es un proceso. Si el oro sintiera, diría, ay, ya no me peguen. Pero el golpe te endereza. El golpe te ubica. Son los golpes de la vida, las pruebas, las luchas, nos hacen crecer en Cristo Jesús. Por eso la Biblia dice, dichoso el hombre que soporta la prueba, porque Dios le dará la corona de vida. O sea, hay una recompensa por las pruebas de la vida. Cuando soportamos las tentaciones, cuando soportamos las pruebas, las luchas, salimos adelante. Así es que, hermanos, no desmayen. Son oro en las manos del alfarero, del alfebre. Dios los está formando. Dios está haciendo joyas preciosas. Tiene que haber fuego, tiene que haber golpes, tiene que haber vapor, tiene que haber ácido. Pero al final tenemos una joya que todos admiramos. Va a llegar el día que vamos a alumbrar más cada vez. Dice la Biblia, y el que da fruto lo limpiará para que dé más fruto. El sacerdote venía a la mañana y cortaba las mechas. Le aplicaba la tijera a la mecha. Le dolía la mecha, simbólicamente duele cuando Dios aplica la tijera. Duele cuando Dios nos poda las ramas secas, las ramas que están muriendo. Es como una planta, usted llega a tu plantita, le quitan lo que está muriendo para que lo demás viva mejor, para que nazca mejor fruto. Así es Dios con nosotros, hermanos. Pero nunca sus pruebas son para nuestra destrucción, son para nuestro crecimiento. Satanás viene a probarnos para nuestra destrucción. Él viene a tentarnos, Jesús nos prueba. La tentación de Satanás para tratar de hacernos caer. La prueba que Dios nos mete a veces para hacernos crecer. ¿Amén? Oramos, Señor, damos gracias por esta palabra, este momento maravilloso. Pedimos que bendigas a cada uno de mis hermanos, Señor, que somos parte de este santuario espiritual. Y como miembros los unos de los otros, estamos siendo edificados en un santuario para tu honra y tu gloria. Señor, quizás estamos en el proceso del altar del holocausto, o estamos en el proceso del lavamiento, o quizás ya entramos al punto de alumbrar. Pero cualquiera sea nuestro nivel espiritual, ayúdanos, Dios, a hacerlo para ti y para tu gloria. Que estos principios que están aquí en el tabernáculo podemos abrazarlos para que crezcamos espiritualmente y avancemos en nuestra vida espiritual, Señor, y para dar testimonio de tu gracia y tu misericordia
en el nombre de Jesús. Bendice la ofrenda que será levantada